Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por la bendita esperanza de verle muy pronto en las nubes de los cielos y regresar con usted a la patria eterna. Gracias por el privilegio de predicar su palabra y compartir con otros la fe. Gracias porque todavía hay tiempo para la salvación. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie El misterio de Dios. Hoy debemos trabajar con el tema Misterio número 4, parte A. En el número 4 de esta serie de Misterio de Dios, hablaremos acerca de a qué aplica Pablo la palabra misterio. Cuando estudiamos el apóstol Pablo, sus escritos, sus cartas, descubrimos que Pablo hace uso de la palabra misterio muy abundantemente y aplica esta palabra a diferentes estamentos, a diferentes asuntos. Por ejemplo, Pablo llama la encarnación de Cristo como un misterio, la unión de Cristo con la iglesia como un misterio, la transformación de los santos como un misterio, la oposición del anticristo como un misterio, la admisión de los gentiles en el reino de Cristo como un misterio. Presenta el misterio del don de lenguas y al final presenta la fe, las creencias como un misterio. Vamos a trabajar rápidamente con los primeros 6 puntos y luego nos tomaremos tiempo para trabajar con el número 7. Y la segunda parte de ese 7º aspecto lo veremos mañana en la segunda parte del misterio número 4. Recuerde que estamos hablando del misterio de Dios y el misterio de Dios es lo mismo que el Evangelio de Dios, es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo, es lo mismo que la revelación de Jesucristo. El misterio de Dios es lo mismo que la sabiduría oculta de Dios, es lo mismo que la ciencia de la salvación. El misterio de Dios tiene que ver, decíamos que el misterio de Dios es el Evangelio de la salvación. El misterio de Dios tiene que ver también con lo que se conoce como el Evangelio según Isaías. Y ya hablaremos en algún momento de esto. Tiene que ver también con lo que se llama el misterio de la piedad. Vamos a trabajar rápidamente en la manera como Pablo aplica la palabra misterio, porque al final de esta introducción hay algo bien interesante que tenemos que ver, que tiene que ver con la fe. Ponga mucho cuidado. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ya hemos leído que el apóstol Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ya hablamos de eso, leímos citas como Hebreos capítulo 2, versículo 14, leímos Hebreos capítulo 10, versículo 5, versículo 10, donde el Señor Jesús presenta en forma clara cómo le prepararon cuerpo, cómo participó de sangre y carne. Leímos también San Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se hizo hombre. Leímos Isaías 7, 14, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora ya vemos que eso está claro y declarado y ya eso no hay nada que ver más, ya eso está claro. Número 2, vamos al número 2.
Pablo usa la palabra misterio para presentarnos la unión que hay entre Cristo y la iglesia. En el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo habla del matrimonio, habla de la familia, y hace una combinación muy interesante entre el esposo y la esposa y Cristo y la iglesia. Y él aclara y declara que el énfasis que él quiere dar acerca de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo número 32. Vamos rapidito. Efesios capítulo 5, versículo número 32. ¿Cómo dice el verso 32? ¿Cómo dice el versículo 32? Dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando del matrimonio y hace un fuerte énfasis para dejar claro que hay una unión muy estrecha, muy profunda entre Cristo y la iglesia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 3. El apóstol Pablo habla también de la transformación de los santos cuando Cristo venga como un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Cómo dice el versículo 51 y siguientes? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Cómo dice el verso 51? He aquí os digo un misterio. ¿Qué cosa dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que Pablo utiliza la palabra misterio para hablarnos de cómo seremos transformados al final de la historia cuando Cristo venga por segunda vez y en su segunda venida los muertos resucitarán incorruptibles, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4. El apóstol Pablo utiliza también la palabra misterio para referirse a la oposición del anticristo, a lo que se conoce como misterio de iniquidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Recuerde que el método que estamos utilizando se llama, ¿cómo se llama? Número 1, número 2 y número 3. Qué bueno que se acuerdan. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa bíblico? Solo la Biblia. ¿Qué es gramático? Tomar en cuenta las palabras que aparecen en los pasajes de la Biblia. Y descriptivo, la Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a ella misma. Solo la Escritura se explica. La Escritura nos enseña y nos instruye en relación a lo que Dios quiere darnos. La Biblia es su solo o su propio intérprete. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Dice Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escucha por favor. Hay una ciencia, existe la ciencia de la salvación, pero hay una ciencia en la Biblia que se puede llamar la ciencia de la apocalíptica bíblica, la literatura de revelación. La apocalíptica bíblica revela aquellas cosas que el hombre no ve y el hombre no sabe. Dios revela el futuro. Y cuando usted estudia apocalíptica bíblica y comienza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, usted descubre el secreto y descubre que Dios lo sabe todo y descubre que Dios demuestra y declara todo. Este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses es muy valioso. ¿Por qué? Porque es parte de la apocalíptica bíblica. Y siendo que a usted le gusta que yo hable rapidito, permítame hablar rapidito para hacer un bosquejo, una breve introducción de lo que es apocalíptica bíblica. ¿Qué es la apocalíptica bíblica? Una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. ¿Y dónde encuentro en la Biblia la apocalíptica bíblica? Número 1, en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27. Número 2, en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Número 3, en el libro de Daniel, el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Siguiente, libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3. Y en el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento, todo eso es apocalíptica bíblica, revelación que Dios hace acerca de eventos futuros. Número 2, en el Nuevo Testamento encuentra esa apocalíptica bíblica o de revelación
San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, y lo encuentra también más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. Esa es toda la apocalíptica Biblia que usted encuentra. Y Pablo utiliza la palabra misterio en 2 Tesalonicenses capítulo 2 cuando nos habla del misterio de la iniquidad. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos habla del misterio de la piedad, y todo tiene que ver con el misterio de Dios. Y yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La Biblia es tan gloriosa y tan maravillosa que cuando usted pone su cabeza en la Biblia le transforma la vida. La tragedia es cuando usted quiere poner la Biblia en su cabeza. Así no funciona. Es al revés. Es poner la cabeza en la Biblia. Porque cuando usted pone la Biblia en su cabeza, usted es el filtro. Y lamentablemente, Romanos capítulo 8, versículo 7. Mira lo que dice Romanos 8, 7. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7 de Romanos? Romanos 8, 7. ¿Cómo dice el verso 7? Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué cosa dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, las intenciones, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted con una mente carnal, ¿cómo va a entender las verdades espirituales? Usted necesita entonces tomar la Biblia y colocarla, su cabeza en la Biblia, para que la Biblia le cambie esa mente y le dé la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Yo creo que sí. Pablo dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿A cuánto le gustaría la mente de Cristo? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea el nombre. ¿Cuánto quieren tener la mente de Cristo? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muy bien. Pienso que nos estamos entendiendo. Sigamos con la pequeña introducción. Número 5. El apóstol Pablo aplica la palabra misterio a la admisión de los gentiles en el reino de Cristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 lo siguiente. Colosenses 1, 26 y versículo número 27. ¿Qué dice el versículo 26? Colosenses capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es escrito en vosotros la esperanza de gloria. Pablo entonces utiliza la palabra misterio de esas formas o maneras distintas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 6, nos habla de la palabra misterio, tomando en cuenta el don de lenguas. Y si quiere entender mejor lo que Pablo dice, lea el capítulo completo y entenderá cómo él pone enfrente a profetizar, que es predicar, y también el don de lengua y el valor que le da a profetizar o predicar, presentar la palabra de Dios. Muy bien, pienso que ya estamos preparados para entrar en lo que esta noche es la parte más emocionante a mi manera de ver. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito, aquí comenzamos. Esto se va a poner bien interesante. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Pablo aplica también la palabra misterio a la creencia, a la fe. ¿Qué dice el versículo 9? Que guarden, ¿qué cosa? El misterio de la fe, ¿con qué cosa dice? Con limpia conciencia. Que vivan bien las creencias cristianas, que sean un modelo y un ejemplo de lo que creen, que reflejen en su vida el valor de las creencias cristianas,
que en su vida se muestre la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué hay en la mente de Pablo cuando utiliza la palabra fe en ese tenor, en ese contexto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Veamos rapidito en el libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo número 2. ¿Quién es el inventor de la fe? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y ¿qué más? Y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga cuidado, por favor. Si Pablo aplica la palabra misterio a las creencias, a la fe, y si el Señor Jesús es el autor de la fe, el autor de las creencias, por ejemplo, ya leímos hace unos días San Juan 5:39, donde Cristo dice, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. San Lucas capítulo 24, versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Quién es el centro de la Biblia? Cristo Jesús. ¿Quién es el hilo dorado que va en todos los libros de la Biblia? Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, la esencia misma del conocimiento bíblico es Cristo Jesús. Todo señala y apunta a Cristo Jesús. Así que las creencias nos ayudan a conocer a Cristo Jesús. Y Él es la fuente de todo. Mire un poco más. Recuerde, estamos trabajando con el tema misterio número 4. La primera parte de misterio número 4. Estamos enseñando en la Biblia cómo Pablo utiliza la palabra misterio. Y nos detuvimos en el punto número 7 para ver que Pablo utiliza la palabra misterio aplicada a la fe, refiriéndose a las creencias. Y ahora estamos viendo que la fe, las creencias, el fundamento de ellas es Cristo Jesús. El originador de ellas es Cristo Jesús. La razón de ser de la fe es Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, ¿de quién dice? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una relación estrecha entre la fe y la palabra de Dios. Hay una relación estrecha entre la fe y el Señor Jesucristo. Hay una unión íntima y profunda. Y es un misterio que fue revelado por el sacrificio de Cristo Jesús. Un misterio que se ha dado a conocer a través de la palabra de Dios. Un misterio que usted puede recibir estudiando el Santo Libro. Y yo le pregunto, ¿es hermoso saber esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y a la medida que uno lo va sabiendo, entendiendo y comprendiendo, dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. El misterio de Dios es algo que ya se ha dado a conocer. Es la ciencia de la salvación, es la sabiduría que estuvo oculta desde los siglos de la eternidad, pero ahora se dio a conocer. Es el misterio que estuvo oculto desde los días de la eternidad, pero ahora ya se dio a conocer. Y ahora Pablo nos está hablando de la fe como un misterio. Vamos a entrar un poquito más profundo ahora. Prepárese, por favor. Número 1. Cuando investigamos más acerca de la fe, encontramos en el libro de Hebreos lo que se llama la galería de la fe. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se llama? La galería de la fe. Y aquí en adelante nos tomará todo este día y el día de mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Ponga cuidado porque hoy nos quedaremos con una sola palabra. Hebreos ¿cuánto? 11, 1 al 6. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Nos detendremos con esa palabrita, convicción. Solo vamos a trabajar con esa palabra durante todo este tiempo. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Y qué más dice? Y muerto, aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un trabajo que hicimos acerca de la fe, y lo hicimos primero tomando en cuenta las palabras hebreas y luego tomando en cuenta la palabra pisti, pisteos en griego. Y llama la atención cómo cuando usted va al Antiguo Testamento y estudia la palabra fe, descubre cosas maravillosas, cosas maravillosas. Usted descubre la palabra amán, descubre la palabra emer, la palabra amén, la palabra emunah. Y cuando estudia emunah, descubre la palabra sedek, descubre la palabra hesed. Y allí usted se detiene un momentito para encontrar también la palabra mispat. Y todas esas palabras le dan una comprensión más definida y clara acerca de la palabra fe. Y cuando usted entiende la fe, entonces se supone y se entiende que es el resultado de su comunión con Dios. Relacionarse con Dios hace que se produzca la fe. Y aquí dijimos ya que la fe es el producto de un árbol. ¿Cómo se llama el árbol que produce fe? Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Los frutos. Y el séptimo fruto, ¿cómo se llama? Se llama fe. Ponga cuidado, por favor. Convicción es la palabra que nos interesa. Convicción es de lo que queremos hablar. Sin embargo, miren en su Biblia, en el capítulo 14, versículo 11 de Números, lo que Dios dice. Números 14, 11. Esta cita la repetiremos en un momento. Vamos rapidito. Números capítulo 14, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Números 14, versículo 11. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo dice la Biblia? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Le pregunto, ¿está diciendo Dios que hizo señales y maravillas para que le creyeran, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Manifiesta Dios su poder? Sí. ¿Quiere Dios que lo conozcan? Sí. ¿Se ha dado a conocer Dios? Sí. ¿Cuando Adán y Eva pecaron, vino de hablar con ellos? Sí. ¿Dios se hizo hombre? Sí. Hay suficiente evidencia para creerle a Dios. ¿Es así o no es así? Génesis 15, 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Es cierto o no lo es? Vayamos al libro de Hebreos de nuevo y empecemos esta maravillosa aventura que a mí me apasiona y me llena de emoción. En el versículo número 1 dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, ¿qué más? La convicción de lo que no se ve. Ponga cuidado ahora. Convicción. En griego es elenco. ¿Qué significa? Significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, recordar con los hechos. La convicción, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, las pruebas de lo que no se ve, las evidencias de lo que no se ve. ¿Había llovido alguna vez? ¿En la época de Noé había llovido? No. ¿Creyó Noé? ¿A quién le creyó Noé? A Dios. ¿Con quién se trató Noé? Con Dios. ¿Era confiable Dios para Noé? ¿Sí o no? Entonces hay que ver dónde está basada la fe suya. Si la fe suya es bíblica, está fundada y apoyada en el Dios Todopoderoso, no en las circunstancias. Está apoyada en el que nunca miente, no en los beneficios. Está apoyada enteramente en el Dios Todopoderoso.
Número 2, cuando el Señor Jesús se estaba preparando para irse, utilizó una palabra interesante que tiene que ver con elenco, que tiene que ver también con la palabra convicción. Ponga cuidado. San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice Juan 16, 8? San Juan capítulo 16, versículo 8. Recuerde que estamos viendo la fe como un misterio y cómo Cristo revela a través de su palabra este misterio llamado fe. San Juan 16, 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿qué cosa dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, elenco. Convencerá, redarguirá, acusará, recordará con hechos, pondrá en evidencia, reprenderá. El Espíritu Santo viene para convencer, viene para presentar las evidencias, viene para darnos las pruebas, viene para poner las cosas en claro. La pregunta entonces es, ¿y qué es lo que pretende el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que quiere es que usted tenga fe, que usted crea, y por eso le da las pruebas y las evidencias para que usted crea. Porque si usted no tiene pruebas y evidencias, se le hace difícil creer. Por ejemplo, cuando usted conoce una persona que había sido mala, recontra mala, muy mala, malísima, y el Espíritu la cambió y la transformó, ¿le llama la atención o no le llama la atención? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el testimonio? La persona cambiada y transformada por el Espíritu Santo. A Hebreos 11 se le llama la galería de la fe porque menciona personas que en algún momento le creyeron a Dios y Dios hizo maravillas con ellas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que convence a la gente? ¿Su argumento y su palabrería? No, es el testimonio de la vida suya lo que convence a la gente. La Biblia dice en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. Si usted es un sinvergüenza y está predicando el evangelio, mire el lío que se va a armar. Pero si usted es una persona tocada, cambiada y transformada por el Espíritu, su vida se convierte en un poder en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y de repente el predicador se quedó callado sin saber qué decir. Porque el que le estaba contradiciendo usó todos los argumentos y la filosofía, y usó la epistemología y todo lo que se le ocurrió, y le cayó la boca al predicador. Y allí hubo un silencio de muerte y la gente se preguntaba, ¿y ahora? Algunos pensaban que esta conferencia se fracasó. Y una persona muy humilde que estaba allí sentado, que recientemente se había bautizado, al ver que nadie dice nada, él levanta la mano. Y cuando levanta la mano, aquel discutidor, aquel individuo que está acabando con el predicador, que está acabando con la fe de algunos, le dice, hable usted, Señor. Y el Señor se pone en pie y dice con palabras muy sencillas, yo ni entiendo el lenguaje, ni entiendo las palabras que ustedes están utilizando. Yo no hace mucho que llegué a la iglesia, pero dígame usted una cosa, don. Yo era borracho, golpeaba a mi mujer, maltrataba a mis hijos, vivía mucho tiempo en la calle y era un desgraciado y un maldito. Y un día vine y escuché del Evangelio, acepté a Jesucristo y me cambió la vida. Ahora mire mi esposa ahí, que la infeliz ya tiene ropa nueva. Mire mis 3 hijitos ahí, que ya tienen que comer. Y mire que ahora vivimos tranquilos en mi casa. Hacemos el culto por la mañana, hacemos el culto en la tarde. Yo trabajo, mi esposa trabaja. Y ahora vivimos felices en casa. Y adoramos a Dios y creemos en Jesucristo. Cantamos himnos y le estudiamos la Biblia. Señor, no sé ni cómo se llama usted, pero explíqueme, ¿cómo es que yo dejé de ser un desgraciado? Y ahora la gente, mi esposa me ama, mis hijos me llaman, y ahora hay tanto amor en casa. O sea, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Entendieron? ¿Entendieron? A mí me toca ir a muchos lugares donde la gente tiene tantas cosas en la cabeza y tantos líos en la cabeza que ya no saben ni en qué creer. Y le llama la atención cuando predico la Biblia. Me dicen que a usted le gusta el chisme también, ¿no? ¿O no? Oiga, un día me llaman desde Tampa, donde tenemos un programa de radio hace muchos años. Me llama la directora del programa, que es la encargada del asunto, y me dice, hay una dama que trabaja en una universidad que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Me dice, sí, ella es decano de una facultad, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo no? Ella me pidió su teléfono y yo le dije que no, que me diera el de ella. Así que aquí lo tiene, llámela cuando usted pueda. ¿Cómo no? Dame el teléfono.
Y llamo a esta persona, y cuando toma el teléfono le digo, aló. Me dice ella, sí, pero me habla de una manera tan extraña. Toma el teléfono y me dice, sí, diga. Ay, mamacita linda, compadre. Hay dos cosas que a mí me calientan la sangre. Uno, que usted me dé una orden. No me gusta que me den órdenes. Y dos, que me hable mal. Ay, que si se me enciende la vida. Y yo me sonrío, cierro y me voy. Pero dije, sí, mire, escúcheme, diga. Ay, mamacita linda, compadre. Le digo, usted le dio el teléfono a una joven que dirige un programa de radio, que usted quería hablar con el que habla en la radio. Yo soy el que habla en la radio, soy fulano de tal. Usted me dijeron que estaba interesado. Ay, sí, cambió la cosa. Oh, sí, perdone, disculpe, pastor. Sí, discúlpeme. Claro, yo quiero hablar con usted. Digo, dígame en qué le puedo servir. Escuche qué cosa linda. Mire, yo soy atea. Yo no creo ni en Dios, ni en el diablo, ni en la Biblia, ni en pastores, ni en religión. Yo no creo en nadie. Es más, tal vez ni creo en mí misma. No creo en nadie. Pero tengo 2 años oyendo el programa. Y yo empecé a reírme. O sea, si usted no cree ni en el diablo, ¿cómo pasa 2 años oyendo un programa bíblico? Y yo le digo, oye, me parece muy curioso lo que usted está diciendo. Dice, sí, yo sé. Yo soy la doctora fulana de tal. Digo, bueno, ¿y cómo le puedo servir? Dice, oiga, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Yo tengo 2 años oyendo todos los sábados. Yo oigo mi programa a las 8 de la mañana. Todos los sábados, aunque después haga otras cosas, pero yo no me pierdo mi programa. Y le digo, pero esto me resulta inconcebible, incoherente, esto no tiene sentido. Dice, yo sé que no tiene sentido. Yo no creo. Pero yo quiero creer. Y a mí me llama la atención, ¿cómo es que una persona como usted, que se ve que no es ningún bruto, cree de esa manera? Pero ¿cómo usted puede creer así? ¿Cómo puede hablar así? Tan convencido, tan convertido, tan seguro, tan confiado. Digo, ¿pero qué es lo que a este hombre le pasa? ¿Pero cómo es posible que él pueda creer de esa manera? Que usted está entregado completamente a eso, está sacrificando su vida, dándolo todo, su familia, todo, porque usted cree, ha puesto su vida en eso. Y entonces yo le digo a Dios, bueno, Dios, si es verdad que tú existes, pues dame un poco de lo que ese hombre tiene, yo que también quiero creer. Pero estoy luchando, pastor. Ya tengo 2 años oyendo y pienso que todavía no creo. Digo, pues ya claro que usted cree porque me está llamando. ¿O no? ¿O no? Convicción. Oiga, qué cosa linda dice la Biblia. Convicción. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Me encanta la cuestión de la palabra fe. Hay un artículo muy largo, muy extenso que escribimos sobre la fe. Y bueno, algún día lo tendrán en la página de La Voz del Consolador. Hebreos capítulo 12, versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Cómo dice el verso 5? Hebreos capítulo 12, ¿cómo dice? Versículo 5. Recuerde que estamos con la palabra convicción. Estamos con la palabra elenco. Ya la utilizamos en Hebreos 11.1. Ya la vimos en San Juan 16.8, el mismo significado. Ahora veamos lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y habéis ya olvidado, ¿qué cosa dice? La exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, ¿qué cosa? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí aparece traducida como, ¿qué cosa? Exhortación. ¿Nos exhorta Dios? ¿Sí o no? ¿Nos convence Dios? ¿Nos da prueba evidente para que le creamos a Él? ¿Quiere Dios que aceptemos su misterio, su sacrificio en nuestro favor? ¿Ha hecho Dios todo lo necesario para que alcancemos la salvación y la vida eterna? ¿Es suficiente todo lo que Dios ha hecho para que le creamos? Sí. La peor tragedia del ser humano es que no le cree a Dios. Y Dios no puede bendecir la incredulidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Necesitamos creerle a Dios. Judas, versículo 15. Judas, versículo 15, aparece otra vez la misma palabra. ¿Qué dice Judas, versículo 15? ¿Cómo dice la Biblia? Judas, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15?
para hacer juicio contra todos. ¿Y qué dice ahora? Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Convicción, dejar convicto. La idea es que a usted le presentan todas las pruebas y las evidencias en un tribunal de lo malo que usted hizo. La misma palabra, el mismo significado aparece en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3, cuando dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. En otras palabras, no arguirá, no argumentará, no convencerá, no discutirá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que les voy a dar 120 años. Y yo le pregunto, ¿tienen los seres humanos un tiempo limitado, sí o no? Sí. Número uno, la vida. Usted solo tiene una vida para tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Si se murió, se fastidió. ¿O no? ¿Usted va a esperar a morirse para hacer una decisión? A ver, ¿sí o no? Oiga, qué interesante. Hay gente que son tan cabeza dura, tan cabezones, tan brutos, que esperan la hora de la muerte, el final, para tomar una decisión. En Nueva York había una familia, un señor, que se reía de la iglesia, se burlaba y todas las cosas. Y la hermana llorando venía y me decía: pastor, digo, siga orando, siga orando. Hoy un día me incomodé, digo: hermana, vamos a orar que el Señor lo tumbe del caballo ese. En el Salmo 32 dice Dios: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando fuimos al hospital, el tipo estaba bueno, madre mía, el tipo estaba pudriéndose por dentro. Y cuando llegamos, me dice la hermana: el hombre está enfermo y muy enfermo, está en el hospital. Y cuando supo que te andaba por aquí, dijo que lo quiere ver. Digo: pues yo lo quiero ver también. Ahora sí lo quiero ver. Y fuimos al hospital, compadre, y el tipo ahí instalado en su cama, mirando para el techo. Pastor, digo: pastor, ahora sí, abusador. Tantos años diciendo que no, y míralo cómo está con las 4 llantas para arriba. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y la esposa se alarmó y me miró: pastor, pero se está muriendo. Digo: pero no se ha muerto, que aguante ahí. Le digo, yo le hago una pregunta: ¿usted cree que a Dios le gusta que sus hijos sufran? No, pastor. Pero usted era un cabezón. ¿Era un cabezón o no era un cabezón? Sí, pastor. Y ahora quiere que oremos que el Señor lo sane. Digo: abusador. Ahora Oye, le di hasta que empezó a llorar. Y cuando ella lloró bastante, le digo: ¿usted está seguro que quiere que oremos? Sí. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sanarse o salvarse? Y el bandido me dice: las dos cosas. Ese es sinvergüenza. Las dos cosas. Qué abusador. Digo: agarre la salvación. Bueno, esa es la voluntad de Dios, que me sane. Y si lo sana y vuelve otra vez para atrás, ¿usted quiere perderse? No. Pues entonces acepte que se muera, compadre. Esa no le gustó, ¿no? Oramos y se murió y se acabó el problema resuelto. Le hago una pregunta. ¿Quiere Dios salvar al pecador? Sí. Ahora escuchen esta. En un hospital hablé con una dama. En mi vida he visto muchos milagros. Y escuche qué maravillosa mujer. Esa señora yo la voy a respetar hasta que Cristo venga. Una persona joven. Y cuando le digo: ¿qué usted quiere? ¿Quiere que oremos a Dios para que la sane? Se sonrió. No, pastor. Digo: ¿cómo? No. Yo tengo mi esposo y mis hijos, pero tengo miedo de sanarme. Ya le he fallado mucho a Dios. Y pienso que si me sano, no me siento lo suficientemente fuerte como para mantenerme firme. Dios que cuide mi familia. Yo prefiero descansar ahora, segura de que alcancé la salvación. A mí se me salieron las lágrimas. Digo: pero muchacho, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Dice: sí, pastor, he oído muchos sermones suyos y yo prefiero la salvación. Ay, Señor, eso a mí me dio una alegría tan grande, compadre. Agarré a la muchacha por la mano, la miré a los ojos, se sonrió, lloramos. Le digo: vamos a orar, Señor. Y ahí oré, terminé. Oiga, estaba en la cama en el hospital. Me dio un deseo de levantarla, darle un abrazo y decirle: era una persona fuera de serie. 2 días después falleció. Déjeme hacerle una pregunta.
¿Le gustaría alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿O usted está aferrado a la vida en este mundo? ¿Qué prefiere, el cielo o la tierra? No me vengan con el cuento que lo quiere los dos, porque ya usted tuvo este. Preparémonos ahora, ¿para dónde? ¿Cuántos quieren prepararse para el reino de los cielos? ¿Pueden ponerse en pie conmigo, por favor? Santiago capítulo 2, versículo número 9. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia, porque es la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Santiago capítulo 2, versículo número 9. ¿Cómo dice Santiago? Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice Dios? Cometéis pecado. ¿Y qué dice? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Convictos. Usted llega al tribunal, le ponen todas las pruebas por delante. Usted es el culpable. Usted hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Así que usted tiene algo que decir. Las pruebas suficientes. Ahora le pregunto a usted, ¿somos pecadores o no somos pecadores? ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué es lo que merecemos? Sin embargo, Romanos 6:23, ¿qué dice Dios? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva ¿de quién? Mas la dádiva de nuestro Dios es ¿qué cosa? ¿Acepta usted la vida eterna? ¿Acepta el perdón de sus pecados? ¿Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta que el Espíritu Santo venga a su vida para que usted ame la palabra y se produzca la fe en su vida? ¿Acepta usted eso de todo corazón? ¿Sí o no? Llegaba de dar un seminario en una ciudad que se llama San Cristóbal. Llegué a mi casa cansado un domingo en la tarde. Ese fin de semana había un retiro de pastores en Gaspar Hernández. Y yo dije, bueno, llego a la casa, como algo, hablo con Esther, los muchachos estaban chiquitos, y me acuesto temprano a dormir porque estoy cansado. Llego, me senté, comí algo, y después de comer suena el teléfono. Digo, ay mamá, gracias, en esos tiempos no habían celulares. Yo no sé para qué se inventaron los celulares. Bueno, bendito, ya se lo inventaron, ni modo. Levanto mi teléfono, aló, y la otra voz por ahí dice, amén, que lo encontré. Digo, ay mi madre, ¿quién será? Mire, pastor, que en la clínica Corominas, así le llaman a los hospitales, la clínica Corominas, hay un señor que se está muriendo. Y el hombre está pidiendo específicamente un pastor adventista. Y he llamado a todos y no aparece nadie porque todos están en un campamento. Y dije, no, el pastor tiene que estar en la casa. Así que lo agarré. Digo, usted me ha agarrado, hermana, yo acabo de llegar. Pero necesitamos a usted, está en cuidado intensivo, en el ala que siguió, todo. Ya me dio la orden, ya hay que salir corriendo. Suelto el teléfono, voy, me pongo una corbatita, agarro mi carro y salgo corriendo. Qué cosa linda hace Dios. Llego al hospital, subo, en el segundo piso estaba cuidado intensivo, voy por el pasillo y veo una dama con varios muchachos discutiendo que si la finca, que si el carro, que si el dinero del banco, que si la tierra, que si... Digo, pero esta gente, ¿qué lugar tomaron para discutir esas cosas, verdad? Porque que se vayan a otro lado. Bueno, eso a mí no me importa, yo vine a cumplir, llego donde... cuidado intensivo, estoy en una enfermera, digo, mire, yo soy fulano de tal que enseñó el apellido Almonte, que, oh sí, venga. Entro, el tipo se estaba muriendo por problemas renal, tenía los 2 riñones dañados, ya no hay forma, no encontraron trasplante de riñón y se estaba llenando así de toda la toxina, el tipo se estaba muriendo. Cuando llego, le digo yo, mire, mi nombre es fulano de tal, me dijeron que usted quería un pastor adventista, así que vine para atenderle. Y me mira y me dice, ¿usted es pastor de la iglesia adventista del séptimo día? Sí. ¿Tiene su credencial con usted? Digo, sí. ¿Me la deja ver? Este es exigente, este tipo. Se está muriendo, anda con exigencia. Saco mi cartera, saco la credencial y se la paso. Y él mira y la lee, dice, ve la foto, me mira, me dice, sí, está bien, me la pase. Yo la agarro y guardo aquello. Y le digo, pero este tipo sí está raro. Me dice, cuando yo era un adolescente, conocí el mensaje de la iglesia adventista. Y le dije a Dios, muy bien, ya yo sé, ya yo aprendí. Ahora, Señor, espérese un poquito. Yo me voy a ir y me voy a hacer rico, voy a ganar dinero, y cuando yo tenga dinero yo voy a venir y me voy a hacer un cristiano, pero ya tengo mi vida hecha.
Y me dice, me fui, gané mucho dinero, compré muchas fincas, compré mucho ganado, compré casas, compré de todo. Y trabajaba tanto que no tenía tiempo de buscar agua para beber. Y cuando llueve, ustedes saben que cuando llueve en los montes se hacen unos pozos, unos charcos de agua. Dice que ahí se paraba, quitaba un poco la basura que se pone encima, se bajaba y bebía esa agua asquerosa y sucia. Abusó tanto que los riñones se le dañaron los dos. Y después ya de rico, trató de resolver el problema de los riñones y los riñones se acabaron los riñones. Y dice, ya el médico dijo que no hay más diálisis que me puedan dar, no hay riñones para cambiar, así que me dijo, lamentablemente, usted se va a morir. Y cuando ya yo supe que me voy a morir, pedí por favor un pastor adventista porque me acordé de mi adolescencia. Y me preguntó, pastor, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Claro que Dios lo puede perdonar. ¿Usted cree que Dios puede tener misericordia conmigo? Claro que puede tener misericordia con usted. Y entonces me dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a presentarlo delante de Dios. Usted le habla a Dios y le pide perdón. Dios lo perdona y Dios le da la salvación y la vida eterna. Tan sencillo, tan sencillo como eso. Usted habló de finca. Me dice, sí. Digo, una gente que están ahí fuera en el pasillo bregando con finca y con casa y con tierra y con animales, ¿son la familia suya? Y me dice, le aseguro que tiene que ser la familia mía. Digo, wow, usted sí es un hombre bruto. ¿Cómo fue tan bruto que usted cambió a Jesucristo y a su palabra por las cosas de este mundo? Y bajó la cabeza y empezó a llorar. Digo, bueno, leí un par de versículos, aclaramos las cosas, le dije, vamos a orar. Oramos, lo presenté delante de Dios, lo miré a los ojos, empezó a sonreírse, con una sonrisa me dice, siento una paz en mi corazón, me siento tan tranquilo, pastor, siento que un peso se me cayó, siento algo tan maravilloso en mi corazón, siento que ya puedo morir en paz. Y entonces le dije, ¿cómo no? Muera en paz, muérase en paz, usted se puede morir cuando le dé la gana, porque ya usted fue aceptado por Cristo Jesús. Él cruzó los brazos así en el vientre, me miró sonriente, se quedó tan sonriente. Había un monitor que señalaba los latidos de su corazón, hacía pip, 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 y de repente se hizo largo el pip y ahí se fue. Quedó con una sonrisa y los ojos abiertos. La enfermera corrió, yo me retiré y me dice, ya se fue, ya se fue. Le tapé los ojos y por la gracia de Dios, ese pobre hombre alcanzó la salvación en la hora 11ª. ¿Le gustaría usted esperar hasta el último momento de su vida para alcanzar la salvación? ¿O prefiere hacerlo ahora? Escuchen mi pregunta con la que voy a terminar. ¿Necesita usted arreglar su vida con Dios? ¿Cuánto necesitan arreglar su vida con Dios? Pueden levantar la mano. ¿Usted está seguro que tiene que arreglar su vida con Dios? ¿Le da vergüenza a usted que el universo sepa que usted está arreglando su vida con Dios? Pues demuéstremelo. Venga para acá arriba conmigo. Todos los que saben que tienen que arreglar su vida con Dios, vengan. Suban aquí arriba conmigo y pongámonos claro y a cuentas con el Dios Todopoderoso. Si usted se fue, sabe que tiene que regresar. Si usted está por aquí estudiando la Biblia, entonces hay que ayudarle a apoyarle en el estudio. Si usted necesita que se le oriente en el estudio de la palabra de Dios para recibir a Cristo como su Salvador, venga para acá con nosotros. Súbase aquí arriba conmigo y vamos a ver de frente esos lentes de esas cámaras para que todo el mundo sepa que usted tomó la decisión de arreglar su vida con Dios y prepararse para tener derecho de entrada en el reino celestial. Suba arriba conmigo, yo lo quiero aquí al lado mío. Venga y acompáñeme. Esto ha ayudado a tanta gente en todo el mundo. Cuando la gente descubre la verdad de Dios, cuando descubre a Cristo Jesús, cuando entiende el mensaje de salvación, cuando acepta el llamado del Espíritu Santo. Si usted sabe que necesita hacer eso, venga, suba conmigo. Voy a pedir al pastor Wilman y al pastor Enoch que nos acompañen también. Vengan los pastores con nosotros. Vamos a orar en esta hora. Amigo, amiga, si usted nos sigue a través de la radio, le invito a levantar su mano o a ponerse en pie. Haga algún movimiento que identifique que usted está tomando una decisión.
Si usted está en alguna iglesia escuchando esta serie, póngase en pie, pase al frente, a la pantalla y dígale a la gente, dígale al mundo, dígale a Dios y a todo el universo que usted tomó la decisión de arreglar su vida con Dios. Hagámoslo hoy. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Hoy arreglémonos con Dios. Hoy es el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Es hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que tiene que arreglar sus cosas con Dios, si usted sabe que lo borraron del libro de la vida, si usted sabe que anduvo con su poca vergüenza, venga, vamos a arreglar las cosas hoy. Si estuviste lejos del Señor, si te perdiste por allá, hiciste violaciones a los mandamientos, ven hoy, reconcíliate con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Hay alguien más que tiene que pasar al frente? Hágalo sin ningún temor, salga de la multitud y venga para acá al frente. Y si usted es miembro de iglesia, cierre sus ojos y ore a Dios para que el Espíritu Santo haga su trabajo en cada uno de estos corazones. Ore a Dios y pida al Señor que por favor, antes que sea demasiado tarde, toque estos corazones que necesitan ser tocados. En mi vida he visto muchos casos y milagros de personas que han hecho su decisión por el Señor después de haber estado muchos años alejados de Dios, 43 años lejos de Dios. Y el Señor en su bondad trajo la familia completa y se reconciliaron con el Señor. Vamos a orar. Pastor, vamos a orar de esta manera. Hoy vamos a dejarle al pastor que cargue con la culpa de orar por todo lo que nos están siguiendo a través de la internet, la radio y la televisión. Usted va a orar, pastor, por todas las personas que están aquí al frente y permítame orar por las personas que están aquí arriba. ¿Cuántos ancianos de iglesia hay aquí? ¿Hay ancianos de iglesia con nosotros? ¿Pueden venir los ancianos de la iglesia a acompañarnos en esta oración también? Porque a esta gente hay que atenderla. A toda esta gente hay que atenderla y ver cuáles son sus necesidades y ayudarle de alguna manera en el conocimiento de la verdad y facilitarle el camino a Jesús para que alcancen salvación y vida eterna. Vean con nosotros, suban aquí arriba, por favor. Vamos a orar. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Pastor, usted ora por los que nos están siguiendo. El pastor Wilman ora por las personas aquí presentes y yo voy a orar por los que están aquí arriba. ¿Oramos? Señor, en esta noche queremos darte gracias porque sabemos que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Queremos pedirte sobre todas las cosas que aquellos que están conectados, ya sea viendo esta programación o escuchándola, tú toques sus corazones porque tú sabes sus necesidades. Te agradecemos porque sabemos que en esta noche tú tienes un plan para nosotros. Y sobre todas las cosas sabemos que tú estás tocando nuestro corazón, estás tocando el corazón de cada uno de los radiovidentes, de los televidentes, de tal forma que le estás diciendo, esta es la noche, Señor. Queremos pedirte que tú toques sus corazones allí donde ellos están, ya sea en su hogar, en el carro, donde quiera que se encuentren, Señor, que tú les ayudes a ser libres en ti. Y que ellos puedan saber que tú eres un Dios que les ama y que sobre todas las cosas estás aquí en este momento a su lado. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas. Que ellos puedan sentirte a ti abrazando a aquellos que tienen necesidad, que están haciendo y renovando un pacto contigo en esta noche. Queremos pedirte que sobre todas las cosas, ese sacrificio que tú has hecho podamos disfrutarlo contigo en la herencia de Dios. Pedimos por cada uno de los televidentes y radiovidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Dios de amor y de misericordia, quiero unirme a la petición de mi querido colega y amigo, Pastor Enoch Suárez, pidiendo, Padre, que usted pueda bendecir a cada una de las personas que están en esta iglesia. Dios, sé que hay algunos que están luchando con cadenas que le están atando a las cosas de este mundo. Es tiempo de tomar decisión de vida para vida eterna. Dios rompa esas cadenas, que
Que esas cadenas, al ser rotas, ellos puedan levantarse de donde están, puedan venir al frente, dando el testimonio de que la libertad la han conseguido a través de Cristo Jesús. Amén. Padre, a los hermanos que están aquí, miembros de la iglesia, hombres y mujeres fieles, dele su bendición, Dios. Usted conoce las necesidades que hay en los corazones de ellos. Padre, de acuerdo a su voluntad, supla, oh Dios. Y que cuando el tiempo no sea más, todos podamos mirar al cielo y decir: he aquí nuestro Dios, que hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre, porque sabemos que la victoria es suya. El diablo no tiene nada que buscar en medio nuestro, porque hoy hemos entregado todo nuestro ser a Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, porque escucha nuestras oraciones. Gracias porque la contesta de acuerdo a su santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Querido Dios, querido Padre, gracias. Muchas gracias por estar presente en este lugar. Gracias por estar presente en la vida de cada una de estas personas que han pasado al frente y han subido a esta plataforma. Permita, Dios, que el Espíritu Santo cada mañana les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que esta decisión sea firme y afirmada con el poder del Espíritu Santo. Que pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Si se fueron lejos, que sean atraídos con sus brazos de amor. Que esta sea una decisión, Padre, para la eternidad. Que muy pronto, papá, mamá, los hijos y las hijas, con sus nombres registrados en el libro de la vida, tengan total derecho de entrada en el reino de los cielos. Padre, gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias por haberle cuidado por tanto tiempo. Gracias por haberle traído con cuerdas de amor. Gracias por su misericordia bendita. Pero que no pierdan el tiempo, Señor. Que no se pierdan. Que su decisión se mantenga firme y la puedan sellar con el santo bautismo para que sus nombres registrados en el libro de la vida tengan total derecho de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Déjenos ver su gloria en la vida de ellos y ellas. Y no solamente por los presentes, sino por toda persona que escucha este mensaje. Que hoy, que es el día de la salvación, le digan sí a usted y que desde ahora y para siempre sean conocidos como herederos y herederas del reino de los cielos. Amén. Nos entregamos en su mano santa, Padre de amor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Jesús. Amén.